Muy bien chicos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar un poco de, terminar un poco de hablar de lo de velocidad tangencial, fuerza centrípeta y esto, ¿no? Lo que quedamos hablando el día de ayer. Entonces lo que vemos ahora es el ejemplo que quedó pendiente. Dos masas de 50 gramos, de 500 gramos, perdón, giran alrededor de un eje central a 12 revoluciones por segundo, como se muestra en la figura 10.3, es esta figura de aquí. ¿Cuál es la fuerza constante que actúa sobre cada masa? ¿Cuál es la tensión en la barra del soporte? Entonces, nosotros habíamos dejado estipulados ciertas ecuaciones. Entre estas ecuaciones tenemos la velocidad, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es calcular esa velocidad con la que están girando las masas, ¿sí? Entonces, aquí cabe recalcar que la velocidad, o mejor dicho, las masas son similares. Por ende, la velocidad va a depender, una velocidad tangencial va a depender de el radio. O con qué, mejor dicho, ecuación vamos a ver esto? Con 2pi por la frecuencia por el radio. 12 revoluciones por segundo es la frecuencia. ¿Cómo reconozco frecuencia? Como les decía ayer, el periodo es el tiempo que tarda una acción. La frecuencia es la acción, cuánto tiempo. La acción es revoluciones. Entonces, 12 revoluciones por segundo. Así reconozco entonces la frecuencia. Calculo mi velocidad y luego sí veo la fuerza centrípeta. Habíamos dicho que la fuerza centrípeta es la que va hacia adentro, ¿se acuerdan? Entonces, esta fuerza centrípeta está hecha por estas barras que están sosteniendo estas masas. Como planteamos ahí en las ecuaciones, nosotros tenemos que la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre R. ¿Sí? Entonces, como ya calculamos la velocidad tangencial, tenemos que masa es 500 kilogramos, 22.6 metros por segundo al cuadrado sobre 0.3 metros, que es el radio. La pregunta es, ¿y qué pasa con la otra masa? En este caso son masas iguales y vemos que si ya calculamos la velocidad con la frecuencia que están girando las dos masas, entonces por ende puedo ocupar directamente la velocidad. ¿Estamos claros? Por ende saco mi fuerza centrípeta. Sigamos, vamos a entrar entonces a un tema nuevo que es la rotación de sólidos o digamos de cuerpos rígidos. Entonces en esta rotación de cuerpos rígidos podemos ver que es por ejemplo la hélice del helicóptero. Entonces, ¿qué vemos en la hélice del helicóptero? Que está rotando, pero la hélice está rotando, no, este cuerpo rígido está rotando. Y eso es lo que vamos a entender un poco, no porque rota, claro que se debe a fuerzas, pero describir ese movimiento de rotación, ¿sí? De sólidos o de cuerpos rígidos. Para eso vamos a tener que hablar un poco de desplazamiento angular. En el desplazamiento angular vamos a entender qué es el desplazamiento angular. Como cualquier desplazamiento es una distancia, pero como estábamos hablando de estos cuerpos y de su rotación en su propio eje, estamos viendo que esa rotación tiene que ver con un ángulo, este ángulo teta, ¿sí? Entonces, como ya no vamos a ver un desplazamiento, nosotros podemos entender que ese ángulo va a tener mucho que ver. Es decir, cuántas o cuán amplio he rotado o cuán amplio he caminado alrededor de de ese eje. Es decir, cuán ángulo, qué tan grande ha sido este ángulo. Por ejemplo, acá, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, desplazamiento tendrá que ver con ese ángulo. Tendrá que ver cuán grande es ese ángulo. Pero ese desplazamiento también tendrá que ver con este S. ¿Qué es este S? Es la distancia que vamos, por ejemplo, en este caso de A hasta B. ¿Sí? Entonces, esa distancia, ¿cómo la calculamos? ¿De dónde proviene? ¿A qué es igual? Y tiene muchas cosas que ver con el perímetro también. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que esa distancia tiene mucho que ver con ese perímetro, tiene mucho que ver con todo esto. Pero yo quiero que vean ustedes también que la voy a llamar esta distancia de A hasta B, acá, de A hasta B la voy a llamar un S, un desplazamiento. ¿Sí? Pero ese desplazamiento, ¿a qué es igual? Entonces, para entender esto, hay que ver esta parte de aquí. Entender primero que teta
es igual a S sobre R. ¿Por qué? Por definición lo dejamos así. Teta, lado opuesto sobre R, que es hipotenusa. Entonces vemos que el lado opuesto es S sobre R, ¿sí? El seno, por ejemplo, de teta. Pero como son en radianes y los ángulos pueden ser muy pequeños, se considera como el seno de teta, que es igual al teta. Ustedes pueden hacerlo en su calculadora. Seno de un ángulo muy pequeño en radianes es igual al mismo ángulo en radianes. Por ende queda S sobre R, ¿sí? Entonces hay alguien que diría, pero oiga, profe, ese S no es lineal, pues no está formando un triángulo, sino está formando una semicircunferencia, ¿sí? Entonces, para entender esto, se viene la definición de radianes y entender que es una revolución. Una revolución es partir desde un punto A, pasar por todo esto y llegar al mismo punto A. Entonces, eso es una revolución o 360 grados. Pero hay otra definición también de radianes. ¿Y qué es un radián? Entonces, un radián, ya vamos a entender luego de dónde sale el 57.3, pero por hoy vamos a quedarnos con esto. Un radián es 57.3. Y cuando yo tengo un radián, es decir, un ángulo de un radián, yo tengo este ángulo de aquí. Es lo que me está diciendo. Entonces, mientras yo tenga un ángulo de un radián o 57.3, siempre va a coincidir esta distancia, que es el S, que es parte de este perímetro, con el R y con este otro R. Van a ser perfectamente iguales las distancias, siempre y cuando sea el ángulo un radián o 57.3 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que hemos visto que es un radián, ¿de dónde sale ese S? Ahora sí puedo decir, entonces, como les decía, teta es igual a S sobre R. ¿Sí? Entonces, ya que tengo este planteamiento, yo también tengo que decir es que un grado, o mejor dicho, 360 grados, es una revolución, como les había dicho aquí. Sigamos entonces avanzando. Si yo tengo que teta es igual a S sobre R, que era S, la distancia de A hasta B, sobre R, que era R, el radio, yo puedo decir también que S es igual no solo a R, sino también es igual a el perímetro. ¿Y qué es igual a un perímetro? A pi por perdón, es a 2pi por radio. S es igual al perímetro y perímetro es igual a 2pi por el radio. Eso también es equivalente a ls, ¿sí? Entonces, yo puedo decir ahora que este S, ¿sí? Que este S voy a suplantar aquí, este de aquí. Me queda esta ecuación, simplifico los R's y me queda igual a 2pi por radianes. Esta ecuación, por favor, que quede muy presente en ustedes que el ángulo teta de este, o cuánto gira ese ángulo, cuán amplio es el ángulo, va siempre a equivaler a 2pi radianes, ¿sí? En teta. Entonces, una revolución es igual a 360 grados y esa revolución es 2pi radianes. ¿Qué significa esto? Que siempre y cuando yo tenga un teta de una revolución, o sea, un teta muy grande, que dé una vuelta entera, siempre será 360 grados o 2pi radianes. Entonces, como les decía, si este S tiene un radián, es 57.3. Pero si ese radián o ese ángulo es todo esto hasta acá otra vez volver, va a ser un perímetro. O sea, va a ser S, que es el perímetro, sobre R. Y obtenemos esta ecuación que les decía. Muy importante y también va en las ecuaciones. Que significa que una vuelta entera equivale a 2pi radianes. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nosotros y por ende un radián, volvemos a ver lo mismo y obtenemos el 57.3. Muy bien, sigamos. Antes de seguir, por lo tanto, el desplazamiento angular no es más cuán grande ha sido el recorrido de la partícula o de esto alrededor de esta circunferencia. Cuán amplio, si quieren, cuán grande ha sido ese teta, cuán amplio ha sido ese perímetro o si ha dado cuántas veces la vuelta del perímetro.
como veremos aquí. Por ejemplo, dice, un extremo de una cuerda se ata a una cubeta de agua y el otro extremo se enrolla muchas veces alrededor de un carrete. Es más o menos lo que ustedes van a hacer en la práctica. Tengo una cubeta, tengo un carrete. Entonces la cuerda se enrolla en el carrete, dice. Muchas veces. ¿Cuántas veces? No sé, muchas. El asunto es que ese carrete es circular y tiene 12 centímetros de radio. 12 centímetros de radio. ¿Cuántas revoluciones del carrete se requiere para levantar la cubeta a una distancia vertical de 5 metros? Es decir, lo que me está diciendo es que yo tengo que subir de aquí hasta acá. ¿Cuánto? 5 metros esa cubeta. Esto es 5 metros. Entonces, al fin y al cabo, lo que tendré que enredar es 5 metros de cuerda. O sea, mi perímetro va a ser 5 metros. ¿Cuál perímetro? Este, el S que decíamos. ¿Sí? 5 metros. ¿Por qué? Porque son 5 metros de cuerda. Sobre R, ya tenemos R, por ende tenemos entonces el ángulo en radianes. ¿Cuántas radianes? Entonces, 41.7 radianes. Si un radián era 57.3, creo que era 57.3, un radián, pues 41.7, ¿cuántos radianes, cuántos ángulos o qué ángulo sería? Hay una regla de 3 si quieren saberlo. Muy bien, entonces el desplazamiento angular, para ver entonces ahora sí en cuántas revoluciones, como les decía, una revolución era 2 pi radianes, por ende 41.7 radianes, pues ¿cuánto? Se van los radianes y me queda 6.63 revoluciones o 6.63 vueltas en este carrete. Sí, para eso me sirve entonces el desplazamiento angular, para ver cuántas veces he dado la vuelta, cuántas veces he ocupado ese perímetro, cuántas veces he recorrido ese perímetro. ¿Sí? Sigamos. En un ejemplo 2 dice, un asiento en el perímetro, un asiento en el perímetro de una rueda de la fortuna en la feria experimenta un desplazamiento angular de 37 grados. Si el radio de la rueda es 20 metros, ¿qué longitud de arco describe este asiento? Entonces lo que me está diciendo es esto. Tengo una rueda y tengo un radio de 20 metros. Lo que dice es que si partimos de aquí, experimenta un desplazamiento angular de 37, voy a poner al ojo nomás, de 37, este ángulo va a ser 37 grados. Dice, si el radio de la rueda es de 20 metros, ¿qué longitud del arco describe? Esto es lo que dice. Este arco de aquí, ¿cuánto es? Entonces ocupo de nuevo mi ecuación. ¿Cuál ecuación era? Voy a regresar para que ustedes recuerden. ¿Qué ecuación era? Pues la ecuación que tengo aquí. Pi es igual a 2 pi radial, es un entero, ¿no? Pero también ese pi es 2 pi por r sobre r. Entonces, yo digo, esta es una regla de 3 simple, por decirlo así. 37 grados equivale a ¿cuánto? Si yo sé que 360 grados equivale a 2 pi radianes. Entonces eso me da estos radianes. Recuerden que un radian, ni siquiera un radián, ¿sí? Por ende. Entonces ese es mi desplazamiento angular. Ahora, mi distancia es, si bien el desplazamiento angular es un ángulo, la distancia es cuánto recorrió de ese arco que les decía, este arco de aquí. Entonces, S es igual a R por pi, o por teta, perdón. Entonces, 20 metros, que es el R, por teta, que me da S o esta distancia de aquí a acá, 12.9 metros. Muy bien, sigamos entonces para avanzar. Aquí me habla de una velocidad angular. Si bien habíamos hablado de antes de una velocidad tangencial, ¿se acuerdan? Un punto determinado, una velocidad aquí, una velocidad acá, una velocidad para acá. Una velocidad tangencial es una velocidad instantánea. La velocidad angular entonces no es más que el cambio del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Esa es la definición. Velocidad angular no es más cuánto ha variado el ángulo en un tiempo determinado. Este ángulo, ¿cuánto ha variado? Entonces, para entender esto,
también lo puedo tomar de una manera promedio, de una velocidad angular promedio. Por ejemplo, directamente este ángulo dividido por el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tardado hacer este ángulo de aquí? ¿Sí? Esa es una otra definición. O si no, otra definición también es esta. Velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. 2pi por frecuencia. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es la que me gustaría que ustedes siempre la guarden con ustedes. ¿Sí? Y luego haremos un ejercicio para entender esta ecuación. Pero bueno, esta es una ecuación, o mejor dicho, una definición de velocidad angular que es mucho más eficiente, mucho más matemática, es decir, mucho más de ya de universitarios. Pero el problema es que ustedes no tienen límites, todavía no han visto, o si ya lo han visto, pues qué bien. Y si tampoco han visto derivadas. Entonces, por ende, la velocidad angular dice que es un límite de delta teta con respecto a delta t, o una variación de tiempo, que es lo mismo, ¿sí ven? Es lo mismo, pero dice que cuando el límite del tiempo tiende a cero, es decir, cuando es muy pequeño, yo calculo mi velocidad angular, que es por aquí va, ¿sí? Otra definición es la variación de la teta con respecto al tiempo, o una diferencial de teta con respecto al tiempo cuando las variaciones son muy pequeñas, cuando sí el ángulo es muy pequeño, ¿sí? Esa es una definición de velocidad angular. ¿Para qué sirve entonces la velocidad angular? Para calcular qué velocidad ha tenido una partícula, por ejemplo, cuando se mueve en esta circunferencia, en cualquier punto, de un punto A a punto B. ¿Qué velocidad ha tenido? Pero una velocidad no tangencial, porque será en un punto determinado, sino que esa velocidad es en el trayecto, esa velocidad angular, pero esa velocidad en la circunferencia. ¿Sí? Veamos entonces el ejemplo. La rueda de una bicicleta tiene un radio de 33 centímetros y gira 40 revoluciones en un minuto. Revoluciones en un minuto, la acción sobre el tiempo es la frecuencia, chicos. Es la frecuencia. Entonces, yo tengo que mi frecuencia es 40 revoluciones por minuto. Lo que me pide es qué distancia lineal recorrerá la bicicleta en 30 segundos. ¿Sí? Entonces yo tengo mi ecuación de frecuencia que es revoluciones por minuto. Solo estoy transformando a segundos. Tengo 0.667 revoluciones en un segundo, que es mi frecuencia. Yo calculo que me dice qué distancia lineal recorrerá la bicicleta. ¿Sí? Entonces, ya voy a explicar un poco de eso, pero por lo pronto voy a calcular mi velocidad angular. Calculo mi velocidad angular con esta ecuación que ya hemos visto a partir de mi frecuencia. Y ahora sí, recuerden, voy a hacer esto para calcular la distancia que recorre mi bicicleta. Imaginen que tengo la bicicleta, es esto, que tiene un radio de 33 centímetros. Yo puedo calcular el perímetro lógico de esa rueda, que sería pi, 2pi r, o 2pi por r. Ese sería mi perímetro, ¿sí? Si yo calculo el perímetro, imaginen, es como que yo tuviera el camino, sea esto, y si como que fuera un alambre que se enrolla luego en la cuerda. Y si se enrolla la cuerda, pues ese alambre ya no queda nada. Así se enrolla todo. Entonces, si desenrollo de nuevo ese alambre, voy a hacerle con otro color. Si desenrollo de nuevo, imagínense, se queda delgadita el cable ese, digamos esta rueda se queda delgadita, y he desenrollado cuántas vueltas. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Qué distancia recorrerá la bicicleta en 30 segundos? ¿Cuántas vueltas de alambre, por decirlo así, se enrollaron? ¿O cuántas vueltas dará el perímetro? ¿Cuántas veces dará ese perímetro para recorrer una distancia? ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí es S igual a teta por R. O teta es la velocidad angular por el tiempo. Ya tengo mi velocidad angular. ¿Sí? Tengo mi tiempo también. 30 segundos dice. Por ende, voy a introducir esta ecuación aquí, igual a las dos. Y ahora sí tengo velocidad angular es 4.19 radianes por segundo en 30 segundos y con un radio de 0.33 metros. Esta distancia es la que he recorrido, 41.5 centímetros. ¿Sí? ¿Cuántas veces? 41.5 centímetros es toda esta distancia de aquí. Si yo enrollo todo esto,
me dará cuántas vueltas también podría dar mi rueda, que es lo mismo. Espero lo hayan entendido, si no lo vemos en la clase de recuperación. Seguimos entonces. Dice, aceleración angular. La aceleración angular entonces me da algo muy interesante porque me da la aceleración o la variación de la velocidad angular en un tiempo determinado. ¿Sí? Aquí tenemos varias definiciones. La aceleración angular también se la mide como les había dicho, delta v o desplazamiento, digamos la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo, cuando el límite es cero, cuando son pequeños incrementos, o la derivada, o la segunda derivada del teta, o sea, el del desplazamiento con respecto a un tiempo al cuadrado. Esas definiciones un poco matemáticas y universitarias que luego lo verán con Ramiro, estoy seguro que sí, cuando ya vean derivadas. Pero por lo pronto, pues quédense con esta ecuación, ¿sí? Aceleración angular es la variación, la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre un tiempo. El tiempo que tardó en ir de velocidad angular 1 a velocidad angular 2, ¿sí? Entonces, por ende, me queda mi primera ecuación. Esta ecuación la voy a guardar, ¿sí? Entonces, yo tengo esta ecuación y mi velocidad angular promedio también tengo acá. Si se dan cuenta, velocidad final más velocidad inicial sobre 2, que es una velocidad angular promedio, como cualquier promedio. Y aquí tengo el desplazamiento también. ¿Cómo calculo el desplazamiento? Es igual a velocidad angular promedio por tiempo, ¿sí? Entonces, despejando las ecuaciones y todo esto, yo puedo decir que, por ejemplo, en radianes, ¿sí? En radianes, que digo, mi desplazamiento está en radianes, en metros, en etcétera, centímetros, lo que sea. Si vamos a sacar con unas ecuaciones con el movimiento armónico simple, digamos con el movimiento armónico simple, con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, para estas ecuaciones vamos a utilizar similares a esas, pero se van a llamar movimiento circular uniforme. Sí, si el otro era movimiento rectilíneo uniforme, se va a hacer movimiento circular uniforme. Y las ecuaciones que van saliendo se parecen mucho a las ecuaciones que ya habíamos visto. Estas son las ecuaciones que las 5 que les dije fundamentales. Para ahora, donde esté velocidad, vamos a cambiar a velocidad angular, ¿sí? Y donde esté aceleración, vamos a cambiar a aceleración angular. Y aquí tienen ustedes sus ecuaciones. Estas, por favor, si estas les dije que se graben o que vayan escribiéndolas para aceleración lineal, para aceleración angular o para movimiento rectilíneo, digamos, circular uniforme, ustedes tienen estas nuevas ecuaciones. ¿Cómo aplicar estas ecuaciones? Vamos ahorita a hacer ejercicios de esto. Vamos. Dice, un volante aumenta su velocidad de rotación 6 a 12 revoluciones por minuto. O sea, de 6 velocidades, o sea, de 6 revoluciones por segundo a 12 revoluciones por segundo. ¿Qué está incrementando? Su velocidad angular. En 8 segundos ha incrementado de 6 a 12. Determina la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado. Entonces lo que me pide aquí es que determine solo mi aceleración angular. Yo veo que tengo aceleración, que digo, sí, velocidad angular inicial, velocidad angular final y el tiempo que cambia la velocidad. Si calculamos la aceleración, ¿cómo calculamos? Pues vamos entonces a ver la ecuación de aceleración. Tenemos aquí velocidad final sobre menos velocidad inicial angular sobre tiempo, ¿sí? Si bien yo tengo 75 menos 37 sobre 8 radianes por segundo. La ecuación, el resultado es aceleración angular 4.71 radianes por segundos al cuadrado, ¿sí? Pero esa es la que me dijo, determine la aceleración angular por segundo, en radianes por segundos al cuadrado. Hasta ahí quedaría el ejercicio, es muy simple. Pero yo puedo calcular también mis ecuaciones, ¿no? Porque recuerden que 6 y 12 revoluciones por minuto. Entonces yo digo que mi velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Estas son mis frecuencias que me dio. Por ende yo calculo 2pi por la frecuencia y me sale 37.7 radianes por segundo. O con la velocidad final, con 12 revoluciones por segundo, es 75.4 radianes por segundo. Muy bien. Entonces, sigamos con el último ejemplo. Y el último ejemplo nos dice, una rueda de esmeril que gira
inicialmente a 6 radianes por segundo, recibe una aceleración constante de 2 radianes por segundo al cuadrado durante 3 segundos. Entonces, acelera, pasa de 6 radianes por segundo con una aceleración de 2 radianes por segundo al cuadrado durante 3 segundos. Lo que nos pide es calcular el desplazamiento angular y su velocidad angular final. Entonces, como vemos aquí, tengo yo aceleración, digamos, velocidad angular inicial, que sería esta. Tengo mi aceleración angular, que di en 3 segundos, para que encuentre yo mi desplazamiento. Tengo mi ecuación con todo lo que necesito y calculo. Ahora sí, el desplazamiento. Tengo velocidad angular inicial por tiempo, un medio de la aceleración angular en 3 segundos. O sea, 27.0 radianes he transcurrido o se ha modificado el ángulo. O he caminado, por decir, en una circunferencia. ¿Sí? Entonces, luego nos pide su velocidad angular final, que ya tenemos la ecuación de velocidad angular final por la definición de aceleración angular, que era aceleración angular es igual a velocidad final menos velocidad inicial angular sobre tiempo. Despejo de ahí velocidad final y ya tengo mi ecuación. Por ende tengo que velocidad angular es 6 radianes por segundo, aceleración angular 2 radianes por segundo y en tiempo 3 segundos. Mi velocidad angular es 12 radianes por segundo. Muy bien, chicos, cualquier duda, entonces ahorita vamos a la clase y nos vemos al ratito. Un abrazo y cuídense.